Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas, una vez más desde Casa de Oración Jesucristo es el Camino, para llevarles hasta ustedes un mensaje más de salvación, de liberación, de restauración, de salvación y vida eterna. Amén. Hoy jueves 28 de mayo, amados hermanos, usted sabe que hoy tenemos estudio de la palabra y queremos dar gracias a Dios por una oportunidad que nos da de estar aquí, pues reunidos delante de su presencia, porque al estar usted mirando este mensaje, está usted reunido en un mismo sentir, en un mismo espíritu, con Casa de Oración Jesucristo es el Camino. Doy gracias a Dios por los hermanos, las hermanas y los amigos que nos ven, los hermanos de Casa de Oración y los que no son de Casa de Oración también. Dios les bendiga. Y vamos a orar, hermano, para dar paso a este estudio de esta hermosa tarde. Yo le pido que usted, ahí donde está, incline usted su rostro, cierre sus ojos y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que hoy nos dé de su palabra, de ese pan del cielo. Padre, aquí estamos, Señor, delante de usted. Primeramente, Señor, venimos ante usted para darle gracias, para darle la gloria y la honra, para dar gracias, Señor, por un día más de vida, para dar gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre, que usted descienda sobre la vida de todos y cada uno de mis hermanos, mis hermanas, los amigos que nos miran hoy, Señor, que tu bendición, Señor, llegue a sus hogares, que caiga, Señor, tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, papá, para darle la gloria y la honra a usted, mi Dios. Hoy en esta hermosa tarde queremos pedirle que usted nos hable, que hable a nuestra mente, a nuestro corazón, que su palabra sea, Señor, como una espada de doble filo, que descienda, Señor, a nuestros corazones y penetre a nuestras almas, Señor, hasta partir, Señor, nuestros tuétanos, huesos, Señor, que su palabra sea impregnada en nosotros, Señor. Queremos oír su voz, papá, hoy en este día. Te damos gracias por un día, Señor, que nos permites. Te damos gracias por el pan de cada día, por el vestido, el sustento, el alimento, el trabajo. Gracias, Señor. Yo te pido, Padre, por todos aquellos que no tienen el pan de cada día, que usted les dé hoy, Señor, así como vamos a recibir este alimento espiritual. Aquellos que no tienen el pan de cada día, Señor, dáselos. Asimismo tu palabra, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso tuyo, Señor, que descienda esta palabra a nuestros corazones. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, y prepáranos, Señor, para recibir esta palabra tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Queremos ser bendecidos por ti, Señor. Amén y amén. Amados de Dios, hoy en esta hermosa tarde queremos compartir este estudio con usted, y yo le voy a pedir que vaya usted por su Biblia si no la tiene cerca. ¿Por qué le pido siempre que vaya por su Biblia? Para que estemos escudriñando la palabra de Dios. No sé, amado de Dios, yo tengo escasos 23 años en el camino del Señor, de que el Señor nos alcanzó, y fui enseñado quizá a la antigüita. Yo necesito estar leyendo palabras, estar escudriñando. Yo doy gracias a Dios por los hombres de Dios, los siervos de Dios, que toman un solo versículo y de ahí desarrollan toda una predicación, y quizás de hora y media, 2 horas o 1 hora y cuarto. Pero yo prefiero que vayamos escudriñando la palabra, revisando la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Amén. Que la palabra de Dios hable. Yo no soy muy diestro en la palabra, en ser un poco, realmente, como lo decía Moisés, soy un poco tartamudo, soy pequeño en el hablar. Pero en esta hermosa tarde, quien va a hablar es la palabra, quien va a enseñar es la palabra. Amén. Y el tema de hoy es: por la desobediencia,
podemos ser desechados de la gracia de Dios. Por la desobediencia podemos ser desechados de la gracia de Dios. Amén. Y para entrar en materia, amados de Dios, en este estudio vamos a hablar un poco acerca de la desobediencia a la palabra de Dios. Y que es muy importante, amado hermano, amada hermana, que en este tiempo seamos obedientes a su palabra. Seamos observantes y hacedores, no solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Puesto que nuestro Dios ha sido paciente y misericordioso. Pero yo quiero decirte que en este tiempo el Señor nuestro Dios Todopoderoso ha comenzado a limpiar su era, su trigo. Está empezando a apartar la cizaña. Por eso es muy importante que en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, de enfermedad, de tribulación, de lucha, seamos obedientes a la palabra de Dios. Amén. No desobedientes, sino obedientes. Yo quiero decirte que ayer en la noche sufrimos aquí en Oaxaca, pues podría decirse una tragedia. Se quemó una gran parte del mercado de abastos. Sabemos que mucha gente se mantiene de ahí, mantiene a sus familias, obtienen el alimento de cada día de esos negocios que se encuentran en ese lugar, y asimismo también proveen a la ciudad de Oaxaca de las cosas que ahí se venden. Y sí nos dolió un poquito, nos hizo preocupar un poquito, porque aunado a lo que está sucediendo, pues puede haber un poco de desabasto, pero damos gracias a Dios porque yo sé que en medio de la prueba y de la lucha Dios se va a manifestar. Amén. Entonces yo quiero decirte acerca del estudio que estamos hoy comenzando, es que en este tiempo, hoy en día, muchos pastores, profetas, doctores de la palabra y aún muchos que se dicen ser apóstoles, sostienen que no podemos perder la salvación. Recuerda que el estudio de hoy es: por la desobediencia podemos ser desechados de la gracia de Dios. Y esto va muy de la mano con la salvación, porque estos cristianos o hijos de Dios hablan esta doctrina que para mí pues no es prácticamente nueva, no tiene mucho tiempo de que está comenzando a hablarse, a predicarse esta doctrina. Y yo realmente, hermano, considero que esta doctrina no es una doctrina de Dios, una doctrina verdadera. Es realmente una doctrina del enemigo, del diablo, para engañar a muchos hijos de Dios. Y hoy vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de la desobediencia. Recuerda, amado de Dios, que para mí uno de los primeros pecados que apareció sobre la tierra, que el hombre en el cual incurrió, fue la desobediencia. Recuerda que a Adán y a Eva se les pidió que no comieran de un cierto árbol, de ese fruto, como muchos le dicen, el fruto prohibido. Pero realmente, amado de Dios, la desobediencia fue el haber comido del fruto de ese árbol que el Señor le prohibió. Amén. Entonces vamos a entender que nuestro Dios quiere que seamos obedientes a su palabra, y que desde la antigüedad se lo recordaba constantemente a su pueblo. Hoy vamos a ver solamente 2 versículos para comenzar este estudio. Yo quiero que vaya usted a segundo libro de Reyes 17:13, por favor. Segundo libro de Reyes 17:13. Y en lo que lo busca, en lo que lo encuentra, glorifique el nombre del Señor. Usted dele gracias al Señor por el día que nos da. Dice así:
El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: el Señor amonestó entonces a Israel y a Judá. Amén. Israel y Judá son el pueblo de Dios. Eran en ese entonces y siguen siendo hoy el pueblo de Dios. Pero dice que el Señor los amonestó, les dijo, los invitó, les recordó por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Allí, amado de Dios, Dios está invitando al pueblo a ser obediente a lo que les dijo, a lo que les pidió, a los estatutos, las ordenanzas. ¿Para qué? Para que les fuera bien, para que pudieran ser salvos de todos sus enemigos. Vaya más adelante, por favor, al libro de Ezequiel. Ezequiel 20:19. Gloria al Señor. Cuando lo encuentre, glorifique el nombre del Señor. Ezequiel 20:19 dice así: yo soy el Señor vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. O sea, no nada más seas oidor, olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Sé obediente a lo que Dios te está diciendo, a lo que Dios te está mandando, para que te pueda ir bien, para que puedas ser bendecido, para que puedas ser prosperado. Amén. Pero el tema de hoy, mi hermano, es que por la desobediencia podemos ser desechados de la gracia de Dios. Amén. Andar en los estatutos y guardar sus preceptos, los preceptos de Dios, nos marca claramente, amado de Dios, que debemos ser obedientes a toda la palabra que Dios puso en su escrita en su Biblia, en esa palabra, en esos escritos donde Dios nos ha mandado que observemos su palabra. Y de la misma forma nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos obedientes a su palabra. Vamos ahora al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan 14:15, y lo mismo pide, claro que en otras palabras, nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:15. Vamos a leerlo. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí ya, hermano, lo habla de una manera más hermosa, más puntual, específica, y te dice: mira, si tú me amas, tienes que guardar mis mandamientos. Prácticamente tienes que obedecer a mi palabra. Amén. No dice: si tú no me obedeces, vas a recibir chicotazo, latigazo, cosas que te van a traer, pues, desgracia. Pero, amado Dios, todo lo que estamos viendo es por la desobediencia del hombre. Es por la desobediencia de toda la gente que no quiere guardar la palabra de Dios, obedecer a la palabra de Dios. Más nosotros, amado de Dios, no podemos decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios y que amamos a nuestro Dios si no estamos obedeciendo su palabra, si no estamos haciendo su voluntad. Sé que en estos tiempos, amado de Dios, tenemos una guerra a muerte contra nuestros enemigos. Recuerde cuáles son nuestros enemigos: Satanás, la carne, el mundo. Pero debemos esforzarnos por obedecer la palabra de Dios.
Vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra. El Evangelio de Juan 14:20. Adelantito de donde leímos. Juan 14:20. Mire qué dice, amado de Dios. La palabra es hermosa. Dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, y los obedece, ese es el que me ama. Ojo, mi hermano, porque no podemos decir que amamos a Dios si no obedecemos su palabra. Yo quiero pedirte que antes de que tú digas soy cristiano, amo a Dios, lo obedezco, piensa para sí: ¿estoy realmente obedeciendo la palabra? ¿Siendo obediente? ¿Haciendo la voluntad de Dios? Porque dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No podemos decir yo amo a Dios y no obedecemos su palabra. Sigamos leyendo. Dice: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por eso, amado de Dios, muchos cristianos viven en derrota, muchos cristianos viven en problemas, en tribulación, en enfermedad. Y realmente, amado de Dios, tenemos problemas cuando no obedecemos la palabra de Dios. Amén. Por eso dice: yo le amaré y me manifestaré a él. Si tú quieres que se manifieste Dios en tu vida, que se manifieste Dios en tu familia, en tu casa, tienes que obedecer la palabra de Dios. Tienes que ser obediente a su palabra. Vamos a seguir leyendo, por favor. Dice el 22: y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El día martes hablamos de que en estos tiempos tenemos que buscar la presencia de Dios. Pero ¿cómo vamos a buscar la presencia de Dios? Obedeciendo su palabra. Aquí lo dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. O sea, mi palabra va a obedecer, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjese qué maravilloso, hermoso, hermano, hermana, que cuando tú obedeces la palabra de Dios, tienes esa oportunidad de tener una comunión con Dios, porque estás amando a Dios, Dios te ama, y estás, hermano, haciendo una morada, una enramada, un lugar donde se habita con la presencia del Espíritu Santo. Por eso dice: y haremos morada con él. Dios se agrada, amado de Dios, con aquellas vidas en las cuales son obedientes a su palabra, obedecen la palabra de Dios. Amén. Dios, hermano, no habita en esos hogares donde está el esposo y la esposa. Y te hablo a ti, hermano, quizá tú has peleado con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, los hijos con los padres. Los hijos están siendo desobedientes a los padres. Amado de Dios, es necesario que en estos tiempos difíciles seamos obedientes a la palabra, porque solamente de esa manera va a poder morar Dios con nosotros. Va a poder morar Dios en nuestros hogares. Amado de Dios, por eso a veces cuando hay discrepancias, pleitos, contiendas en la familia, no hay paz, no mora el Espíritu Santo ahí, porque no están obedeciendo a la palabra de Dios. Y hay peligro, hermano, porque a base de no obedecer la palabra de Dios, hermano, podemos ser desechados de la gracia de Dios.
perder la salvación. Por eso la obediencia a la palabra de Dios es muy importante. Vamos a leer el 24, mire que dice: el que no me ama, oiga, pongan mucha atención, dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Ahí está muy claro, amado de Dios. Aunque usted diga: yo soy cristiano y oro y ayuno y no sé qué más, y no guardas la palabra, no obedeces la palabra de Dios, no amas a Dios. Amén. Y entonces no has conocido de Dios. Dice: y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amado Dios, qué tremendo, qué terrible está esto, porque aquí solamente hay dos condiciones: o guardas la palabra de Dios, o sea, la obedeces, o no la obedeces. Si la obedeces, amas a Dios, y Dios, hermano, te escucha. Dios mora contigo, Dios está contigo, su presencia está contigo. Pero si no guardas la palabra de Dios, no la obedeces, pues no amas a Dios, y Dios no puede estar contigo. Amén. Porque no eres obediente a la palabra de Dios. Y en esto vamos a conocer quiénes son de Dios y quiénes no, aunque traigan un membrete, una credencial que digamos: yo soy hijo de Dios. Amén. Recuerde que el Señor dijo que no todos los que dicen Señor, Señor van a entrar al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Amén. Por eso, amado de Dios, la desobediencia, ese significado de ser esclavo del diablo. Amén. Porque el diablo desobedeció y se ensoberbeció. Entonces, hermano, ten cuidado cuando desobedecemos la palabra de Dios, porque podemos, hermano, ser desechados de la gracia de Dios, perder esa salvación. Amén. Y hermano, esa salvación es algo muy especial que Dios nos regaló cuando vino a morir en la cruz del Calvario. Amén. Aunque hoy en día muchas doctrinas, como te comentaba, insisten que aquellos que aceptaron un día al Señor Jesucristo no van a perder la salvación por nada. Esa famosa doctrina de salvo siempre salvo. Pero ahorita vamos a entrar en un estudio hermoso acerca de la vida de un rey, y vamos a ver qué pasó con este rey. Amén. El día de ayer, hermano, aquí en la casa de oración, estábamos temprano, mi esposa y yo orando, y nos tocó precisamente leer este capítulo del primer libro de Samuel, cuando el pueblo de Israel pide a Dios que establezca un rey para su pueblo. Y yo quiero que vayamos ahí. Vamos a leer este pasaje para que entendamos lo que hoy estamos hablando. Y yo le voy a pedir que tenga usted mucha paciencia, por favor, porque vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 9, en el verso 1. Y yo le pido, por favor, que usted siga la palabra de Dios ahí, si usted tiene Biblia, si no, ahí en su monitor, ahí en su televisión o su dispositivo donde esté usted mirando este mensaje. Primera de Samuel 9:1 dice así, vamos a leerlo con calma. Dice: había un varón de Benjamín, de la tribu de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven. Mire cómo era Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Estaba alto, estaba hermoso, estaba joven. Dice: y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim
Y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvamos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es un hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, y quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora. Pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Hasta aquí nos vamos a detener un poquito y vamos a meditar un poquito acerca de lo que hemos leído. Mire, amado de Dios, cuando el pueblo de Israel pidió al Señor su Dios, nuestro Dios, que querían tener un rey para que, pues, al parecer los protegiera, los guiara y estuviera con ellos, Dios les dijo: está bien, vamos a dar un rey para Israel. Y Dios se fijó en Saúl. Yo no creo, amado de Dios, que Dios se haya fijado en Saúl porque era más alto que todos, porque era un joven hermoso. No, algo tenía Saúl de especial, más que todo el pueblo. Por eso lo escogió. Y aquí lo vemos, hermano, donde Saúl dice, cuando su criado le dice: vamos a ver al profeta de Dios, al hombre de Dios, para que nos diga dónde están las asnas, las tres burritas que se perdieron por ahí, que eran del rebaño de su papá, Cis. ¿Y qué había en su corazón de Saúl, que le dijo: pero ¿cómo vamos a llegar a ver al hombre de Dios sin nada? Tenemos que llevarle algo. Vamos a regresar a seguir leyendo el 8, versículo 8, dice, 9:8, dice: entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Dice el 9:9: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Amado de Dios, Saúl había ido en ese entonces a visitar al profeta Samuel, que en ese entonces se le llamaba vidente. Pero lo había ido a visitar, lo había ido a buscar para que le diera informe de dónde estaban sus burras, de dónde estaban sus asnas. Iba por un propósito. Sin embargo, Dios tenía otros planes para Saúl. Cuando yo ayer leí con mi esposa esta porción de la palabra, me gustó mucho la forma en que Dios hizo rey a Saúl, escogió a Saúl. Mire, vamos al 9:14, por favor. 9:14 dice así:
Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Dice el 15: y un día antes que Saúl viniese, el Señor había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Aquí nos vamos a detener un momento. Mira, amado de Dios, en el verso 20, Dios le había llamado a Saúl para hacerlo rey de Israel. Amén. Y él estaba preocupado por unas asnas, por unas burras de su papá. Pero Dios le dijo: yo te voy a hacer rey. Y el profeta Samuel le dijo: ¿por qué te preocupas de las asnas? Dice: mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Mire qué tremenda cosa había sido esto, que Dios le estaba entregando el pueblo de Israel en sus manos de Saúl. Amén. Por cuanto el pueblo de Israel no quiso ya que Dios mismo lo guiara, porque Dios mismo era su Dios y era su rey, pero pidió un rey para él, para el pueblo de Israel. Y mire qué cosa hermosa, maravillosa le había dicho Dios por medio del profeta a Saúl. Y Saúl se sorprendió y respondió: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? La tribu de Benjamín era la más pequeña de las 12 tribus. Y luego dice: ¿y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué me has dicho cosa semejante? Él todavía no entendía que Dios iba a poner sobre él, sobre sus hombros, porque había visto algo especial en Saúl. Muchos hermanos tienen a Saúl como un desobediente, pero primeramente no fue así. Pero a veces, hermano, por la soberbia, como lo fue con el caso de Satanás, se desobedece a Dios en su palabra. Y tenemos que tener cuidado, porque podemos ser desechados a causa de la desobediencia. Vamos a seguir leyendo. Váyase usted al 10:5, por favor. Perdóneme si vamos un poco rápido, porque es un
poco amplio lo que vamos a mirar hoy. Quiero que leamos, porque estamos en un estudio, y cuando se trate de un estudio tenemos que leer, tenemos que escudriñar. Dice así: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Lea el 6 con mucho cuidado y atención. Dice: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás en ellos, y serás mudado, serás cambiado en otro hombre. Fíjese, amado de Dios, qué cosas tremendas estaba haciendo Dios con Saúl. Dice que iba a recibir el Espíritu del Señor con poder, iba a comenzar a profetizar con los profetas Saúl, e iba a ser cambiado, transformado en otro hombre. Lea el 7, dice: y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Ahí nos vamos a detener otro poquito. Mire, amado de Dios, qué tremenda cosa sucedió con Saúl, el primer rey de Israel. ¿Por qué fue el primer rey de Israel? Porque Dios había visto algo especial en él. Sin embargo, de la misma forma que Satanás entenebreció su corazón, Saúl se empezó a desviar y comenzó a albergar desobediencia en su corazón, de tal modo que cayó de la gracia de Dios, fue desechado. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Amén. Dios estaba con Saúl. Mire, Saúl había sido puesto rey para defender a Israel de su enemigo constante, que era el pueblo de los filisteos. Recuerde quién venció a Goliat. Todo eso, hermano, que Saúl perdió porque fue desechado, era para él. Mire, vamos a seguir leyendo. Quizá alguien por ahí va a tildarme de loco por lo que estoy diciendo, pero vamos a seguir leyendo. Mire, dice el 10:17, por favor. Por eso me gusta que leamos y entendamos. Dice: después Samuel convocó al pueblo delante del Señor en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel, ponga atención: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y los libré de la mano de los egipcios y de las manos de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas las vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante del Señor por vuestras tribus y por vuestros millares. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Perdón, váyase usted al 23, del 19, sáltese un poquito al 23. Dice: entonces corrieron y lo trajeron de ahí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido el Señor? ¿No hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con gran alegría, diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante del Señor. Yo quiero, hermano, que tú entiendas, todo aquello que está mirando, que está escuchando este estudio, quiero que usted entienda lo que había obtenido Saúl delante de Dios. Porque muchas veces de entrada desechamos a Saúl. Y sí, Saúl fue desechado por Dios.
Pero amado de Dios, en un principio Saúl había hallado gracia delante de los ojos de Dios. Había, hermano, sido escogido por Dios porque Dios había visto algo especial en él. Pero cuidado, porque se descuidó, desobedeció, y ahorita lo vamos a ver, y cayó de la gracia de Dios, fue desechado. Leamos nuevamente el 10:24. Dice: y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido el Señor? ¿Quién lo eligió? Dios. Y Dios lo eligió por algo en particular, algo que él había visto. Porque dijo que no hay semejante a él en todo el pueblo. ¿Te estás dando cuenta? De las 12 tribus de Israel y de Judá, no había otro como él. Por eso fue elegido por Dios como rey. Y dice que el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Y Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante del Señor. Váyase usted al capítulo 11 del primer libro de Samuel, 11:1, y hay un título ahí donde dice: Saúl derrota a los amonitas. Vamos a leer solamente una porción. Dice así, 11:1: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho. Qué tremendo esto. Y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Fíjese qué tremendo, hermano. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el reino de Israel. Si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Quiere decir que entonces se iban a rendir ante ese hombre. Amén. Ante Naas, que les iba a sacar a todos el ojo derecho. Vamos a leer el 4. Dice: llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él encendió su ira en gran manera. Amén. Mire, hermano, yo miro aquí en la vida de Saúl una gran valentía, un gran valor. Que usted dirá: bueno, ¿y por qué no lo mantuvo? ¿Por qué no peleó contra el gigante Goliat? Porque, hermano, su vida de Saúl fue en decadencia. Vamos al 11:11. Vamos a leer 11:11. Dice: aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. ¿Por qué dice así? Porque hubo hombres que cuando Saúl fue nombrado rey de Israel, se burlaron de él y no creyeron que Saúl fuera a cumplir en ese tiempo cabalmente del papel de rey de Israel.
Por eso dice así. Pero mire, leamos el 13. Fíjese todavía cómo estaba el corazón de Saúl. Y dice, y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy el Señor ha dado salvación en Israel. Fíjese, todavía estaba conforme y de acuerdo a la voluntad de Dios el corazón de Israel, digo de Saúl. Su humanidad de Saúl, su corazón de Saúl estaba de acuerdo con Dios. Por eso dice, no, yo no me voy a vengar de ninguno que habló mal de mí, porque hoy ha dado salvación el Señor a Israel. Lea el 14, dice, mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos ahí el reino. Fíjese, allí nos muestra el Señor cómo estaba el corazón de Saúl, y por esa situación fue renovado ahí el reino y fue confirmado el reino en las manos de Saúl. Lea el 15, por favor. Dice, y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante del Señor en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrenda de paz delante del Señor y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. ¿Te das cuenta, mi amado? Hasta ahí va bien Saúl. Amén. Vaya usted al capítulo 12 ahora. Me gustaría que usted en casita leyera toda esa porción de la palabra, pero estamos tomando las partes más importantes para poder dar un contexto y ver lo que estamos hablando hoy, el tema de esta tarde. Dice, ahora pues, 12:13, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pediste. Ya veis que el Señor ha puesto rey sobre vosotros. Pero fíjense el 14, mire, dice la palabra, si temiereis al Señor y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra del Señor, y si tanto vosotros como el rey, que era Saúl, que reina sobre vosotros, servís al Señor vuestro Dios, haréis bien. Aquí Dios, amado, amada de Dios, Dios estaba hablando al pueblo de Israel y le estaba diciendo que lo primero era que temieran al Señor y le sirvieran y que oyeran su voz y que no fueran rebeldes a la palabra del Señor, sino obedientes. Pero estaba hablando al pueblo de Israel y dice, y si tanto vosotros, el pueblo, como el rey, que es Saúl, que reina sobre vosotros, sirven al Señor vuestro Dios, van a hacer bien y les va a ir bien por la obediencia a Dios. Amén. Lea el 15, por favor. Mas si no oyereis la voz del Señor, y si fuereis rebeldes, o sea, desobedientes a las palabras del Señor, la mano del Señor estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Aquí nos vamos a detener un poquito. ¿Por qué estamos, hermano, compartiendo este tema que hoy yo le titulé, por la desobediencia podemos ser desechados de la gracia de Dios? Porque hoy en día, aún el pueblo o la iglesia de Dios está siendo desobediente, no se está sujetando a la palabra de Dios y andamos en rebeldía, en desobediencia, tanto nietos, hijos, padres, abuelos, toda la casa de Dios, todos los hermanos que no quieren, hermano, obedecer la palabra de Dios. Mire que dice, la mano del Señor estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Todo esto que está suscitándose hoy en día, todo lo que está pasando hoy en día,
es resultado de la desobediencia de la gente y en muchas ocasiones aún de la iglesia. Por eso te pido que tengas cuidado. Medita en tu mente, tu corazón. ¿Estoy siendo obediente a la palabra de Dios? Con lo que hago, con lo que digo, con lo que pienso, ¿estoy siendo obediente? ¿Estoy siendo observante a la palabra de Dios? Tú que conoces la palabra de Dios tienes que ser obediente a la palabra de Dios. Lea el 12:16. Vamos a ir avanzando porque el tiempo corre. Dice: esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que el Señor hará delante de vuestros ojos. Mire, amado de Dios, Dios tenía preparadas muchas cosas maravillosas para el pueblo de Israel si fueran obedientes, fieles a su palabra. Y así, hermano, lo hizo. Hermano, Saúl gobernó y ganó muchas batallas. Libró al pueblo de Israel de sus enemigos. Vaya al 12:20. Mire, dice así: y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos del Señor. O sea, no te apartes, no desobedezcas de su palabra, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Así está el pueblo de Dios hoy. Y yo te pido que medites en esta palabra porque es para nosotros. Y Dios nos dice: no os apartéis en pos de vanidades que no os aprovechan ni libran, porque son vanidades. Lea el 22, dice: pues el Señor no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque el Señor ha querido hacerlos pueblo suyo. Amén. Dios, hermano, había dispuesto que Saúl gobernara como rey de Israel, pero la desobediencia estuvo en el corazón de Saúl. Dios había escogido a Saúl para que gobernara y para darle, mire, victorias, mucha riqueza, fama. Pero por la desobediencia de Saúl llegaron, hermano, a un, si usted se acuerda, hay un canto que, o se ha hecho un canto, o fue un canto que dice: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Lo que estaba preparado para Saúl, por su desobediencia, lo perdió. Fue desechado y Dios levantó a David como rey de Israel. Vaya por favor al capítulo 13, primer libro de Samuel, capítulo 13, por favor. Y vamos a comenzar a ver esa desobediencia que comenzó a gestarse en el corazón de Saúl. Lo mismo que pasó con Satanás, pasó en Saúl. Se ensoberbeció porque ya era rey. Dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento, es decir, no obedeciste al mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora el Señor, mire lo que dice, no estoy loco, lo dice la palabra. Mire, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Para cuándo? Para siempre.
hermano, no nos vaya a pasar así que por desobedecer caigamos de la gracia de Dios y seamos desechados y otro venga a ser levantado y sea merecedor de la corona de Dios, la corona de justicia. Aquí, hermano, estamos mirando claramente que si puedes, si no cuidas de tu vida espiritual, si puedes perder tu salvación. Y todo aquel, por más doctor que sea, que me diga que no, aquí está. Y no es esto nada más. Hay muchos versículos con los cuales podemos sustentar esta palabra. Mire que dice: pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y hermano, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él lo dijo, Él lo hace. Vaya usted al 14, leamos el 14. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón, fíjese, después de que desobedeció, se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. ¿Nos estamos dando cuenta? Ahí Saúl no fue, hermano, obediente y fue firme y sostuvo lo que Dios le había mandado y no fue, como dice la palabra de Josué, no fue muy valiente para guardar y hacer conforme a todo lo que dice el libro de la ley. Amén. Y por eso ya no fue prosperado, sino que fue desechado. Amén. Porque, amado de Dios, después de esto, a pesar del actuar de Saúl, le dio victoria sobre todos sus enemigos. Si usted lee más adelante. Pero, hermano, aún así Saúl vuelve a desobedecer. Vaya usted al capítulo 15, en el verso 1 de mismo libro, primer libro de Samuel, 15:1, dice así. Tiene un título, mi Biblia dice: Saúl desobedece y es que desechado. Mire que dice: después Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Oiga, porque así también nos dice hoy el Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Aquí nos vamos a detener otro poquito. Yo quiero decirte, amado de Dios, usted dirá: ay, qué terrible. Por ahí escuchaba a alguien que decía: ¿por qué Dios era tan malo? ¿Por qué permitía o por qué le pedía aquí a Israel que matara a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, a los bebés? A las vacas, las ovejas, camellos y asnos. ¿Qué culpa tenían los bebés y los animalitos? Y aún las mujeres, ¿qué culpa tenían? Pero, amado de Dios, muchas veces nosotros no entendemos. Pero al enemigo tienes que exterminarlo. Porque en ese tiempo, si dejabas a alguien vivo,
se iba a levantar nuevamente y era posible que pues trajera grande mal al pueblo de Israel. Y tú dirás, pero ¿por qué? Solamente Dios lo sabe. Nosotros no somos para decirle, Señor, ¿y por qué? Él lo dijo y teníamos que obedecerle. Pero fíjese qué pasó. Vaya al 15:7. Vaya a ver qué pasó con Saúl y el pueblo de Israel. Lo tenemos. Dice así: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo, escuche, tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. O sea, obedeció a medias. Cuidado con el obedecer a medias, porque es como si estuviéramos desobedeciendo. Lea el 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir como Dios mandó. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo: Dios habló a Samuel y le dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Fíjese, Dios estaba arrepentido de haber puesto por rey a Saúl por la desobediencia de Saúl. Siga leyendo, dice: porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, ha sido desobediente. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor como media hora para que perdonaran a Saúl. No, dice que clamó al Señor toda aquella noche. Samuel estuvo clamando y clamando y clamando. Yo creo que le decía: Señor, perdona la ignorancia de Saúl, perdona su falta de sabiduría, perdona que fue desobediente, Señor. Vamos a seguir leyendo el 13. Dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, ponga mucha atención a lo que vamos a leer, por favor, porque ahí está ya cambiado el corazón de Saúl. Dice: bendito seas tú del Señor. Yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Mire qué respondió Saúl. Dice: y Saúl respondió: de Amalec los han traído. No dice los he traído, no, dice los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Mire, hermano, en este versículo 15 ya el corazón de Saúl era totalmente diferente. Ya decía tu Dios, ya decía el pueblo, le echaba la culpa al pueblo. ¿Que no era el rey, pues, el que mandaba? Porque dice: es que el pueblo decidieron perdonar lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. No dijo al Señor mi Dios, no, al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Mire, ya había una excusa ahí por la desobediencia de él. No nos vaya a pasar así, hermano. Lea el 16, por favor. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di.
Y dijo Samuel, ponga mucha atención por favor, y dijo Samuel, porque Samuel, hermano, estaba hablando lo que Dios le daba para hablar, no era lo de su corazón, era lo que Dios le daba. Dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, recuerda que él dijo, si soy más pequeño de mi familia, somos la más pequeña de las tribus. Dice, aunque eras pequeña en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey de Israel. Aquí nos vamos a detener un poquito, hermano. A veces, amado de Dios, tenemos en poco lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha permitido hacer, lo que hemos logrado por parte de Dios en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Mire, todo lo que es usted, todo lo que tiene, los logros tanto materiales como profesionales y en su vida misma, es porque Dios se lo ha permitido. Dios le estaba diciendo ahí por boca de Samuel a Saúl, mira, todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Aunque tú eras insignificante para ti mismo, Dios te hizo jefe de las tribus de Israel. Él era el más, el que mandaba, el más alto de toda la tribu, de todo el pueblo de Israel, el que decía esto y decían, sí, mi rey. Nadie le podía decir lo contrario. Pero Saúl tuvo en poco lo que Dios había hecho con él, y aún más desobedeció su palabra. Y cuidado, hermano, porque lo mismo nos puede pasar. Y podemos ser desechados de la gracia de Dios. Vamos a seguir leyendo. ¿Dónde nos quedamos por ahí? Si alguien me... Vamos a leer el 18. Dice, y el Señor te envió en misión y dijo, o sea, el Señor te envió a hacer algo y tú tuviste que haber obedecido. Mire, dice, ve, destruye a los pecadores de Amalek. Aquí me voy a detener un poquito, hermano. Dice, y hazles guerra hasta que los acabes. A veces, hermano, esa lucha tenemos nosotros mismos en nuestro interior. Tenemos que destruir a todos los pecados en nuestras vidas, a todos los enemigos de nuestras vidas. Pero a veces decimos, no, esto no lo voy a destruir porque me gusta un poquito, lo voy a guardar. Cuidado, hermano, porque eso es peligroso. Se puede crecer, levantar y multiplicarse y volverse contra ti, y te va a destruir. Por eso Dios dijo, no, termínalos, acábalos. Por eso dice aquí, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. Tú en tu vida tienes que destruir los pecados, los placeres, los deseos carnales, porque si no, hermano, se te pueden voltear. Vamos a seguir leyendo el 19. Dice, ¿por qué pues no has oído la voz del Señor? Sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos del Señor. Saúl respondió a Samuel. Fíjese cómo estaba su corazón entenebrecido. Muchas veces así hacemos, así nos pasa. Mire, antes bien, no me digas eso, Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió. Y mira, he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Pero ahora le estaba echando la culpa a otro. A veces hacemos así para justificar nuestra desobediencia. Y decimos, mas el pueblo fue el desobediente. Tomó el botín, ovejas y vacas,
las primicias del anatema para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Fíjese, ya le dice tu Dios, no mi Dios, tu Dios. Y estamos haciendo bien porque cuidamos esto para ofrecer las primicias. Pero Dios no le dijo así. Por eso Saúl, hermano, estaba metido en un gran problema, que es la desobediencia. Lee el 22, dice: y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca, ojo por ahí por favor, como en que se obedezca las palabras del Señor. ¿Te das cuenta? Dice la palabra, siga usted leyendo por favor el 22, dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí nos vamos a detener otro poquito. Mira, amado de Dios, Dios no quiere tu dinero. No quiere que te vayas caminando a Chalma o a Juquila o a otro santuario donde se veneren o se adoren algunas imágenes. No quiere que le entregues todo tu dinero a los pobres. Bueno, si lo haces en obediencia al Señor, está bien. Pero hermano, Dios lo que quiere es que tú obedezcas su palabra. Por eso dice así: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ponga atención al 23, por favor. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y la rebelión es, hermano, lo mismo que la desobediencia. Amén. Dice: y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, ojo, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí nos vamos a detener un poquito. Lo mismo está pasando hoy en día. Si tú eres un hijo de Dios, pero no obedeces a su palabra, el Señor, hermano, te puede borrar de su libro. Te puede desechar de la gracia que Él ya te dio, ya te regaló. No, es que ¿cómo va? Dios no te puede dar y te puede quitar algo. No, Él no te lo va a quitar. Tú lo vas a perder. Amén. Dios, si te dio un don, un regalo, al igual que la salvación, que es un regalo de Dios, no te la va a quitar. Pero tú sí la puedes perder. Tú sí puedes, hermano, desviarte y caer de la gracia de Dios, ser desechado, perder la salvación que Él ya te dio. Amén. Vamos a seguir leyendo. El 24 dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. A veces, hermano, estamos igual que Saúl. Temía al diablo y consentí en sus palabras y hizo lo que dijo el diablo. Bueno, dice luego: perdona pues ahora mi pecado. Dice el 25, lea el 25, dice: y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo. Ojo, porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Otra vez le repite lo mismo. Amado de Dios, cuando tú y yo desobedecemos la palabra, o cuando algún hijo de Dios desobedece la palabra, está desechando la palabra de Dios. Le está diciendo: Dios, no me sirve tu palabra, por eso hago lo que yo quiero, lo que yo pienso. Cuidado, amado de Dios. Cuidado, porque si hacemos
lo que queremos y no la palabra de Dios, estamos desechando la palabra de Dios. Lo que hizo aquí Saúl. Y Samuel le dijo: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Dios. Ya no hay nada que hacer por ti. Por eso dice: el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, mire lo que hizo Saúl. Él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. ¿Qué quiere decir eso? Que no es con espada ni con ejército. Es con el Espíritu de Dios que vamos a hacer lo que hagamos. Sin embargo, aquí Saúl quería agarrar el manto de Samuel y que hiciera lo que Saúl decía, no lo que él decía. Pero lea el 28, por favor. Entonces Samuel le dijo: el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, porque cuando tú desechas y desobedeces la palabra de Dios, o alguien que conocía la palabra de Dios se vuelve atrás, se aparta, puede ser desechado y caer de la gracia de Dios. Aunque muchos digan: no, la salvación no se pierde. Por último, vayamos al capítulo 16:1 del mismo libro. Hoy, si usted se da cuenta, trabajamos sobre el libro primero de Samuel. Dice así: dijo el Señor a Samuel, al profeta Samuel. Fíjese que le dijo: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Amén. Amado de Dios, ¿cuánto quería Samuel a Saúl? Que dice la palabra que Dios le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Si yo ya lo deseché. Amado de Dios, aquí podemos mirar, podemos ver que aún el rey de Israel fue desechado. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para que si no obedecemos a la palabra de Dios, seamos desechados. ¿Acaso te sientes más grande que Saúl? No, hermano. Por eso hoy te invito, te pido, te encarezco, te ruego que obedezcas la palabra de Dios, que obedezcamos la palabra de Dios. No es fácil, yo lo sé, porque el diablo y sus demás secuaces están en contra de nosotros precisamente para desobedecer la palabra de Dios. El mismo pecado que hizo ahí en el huerto del Edén, ahí lo mismo quiere hacer en estos últimos tiempos. Lo mismo que hizo en el principio del tiempo, lo mismo quiere hacer hoy en los fines del tiempo, en los finales del tiempo, que no nos quiere que obedezcamos a Dios. Nos quiere apartar de la obediencia a Cristo Jesús. Fíjese, hermano, después de que Saúl fue escogido por Dios para ser rey de Israel, Dios desechó a Saúl por su desobediencia. Y hermano, Saúl fue de mal en peor. Si usted lee su historia, su vida. Porque mire, vinieron a Saúl espíritus inmundos que entraron a su vida, como fue el primero de desobediencia, luego de envidia, luego homicidio que quería matar a David, y luego de blasfemia, de mentira, hasta que
el diablo lo destruyó. Fue muerto por sus enemigos. Yo por eso hoy, hermano, te invito a que medites en estos últimos tiempos. No permitas que el diablo te venza y desobedezcas la palabra de Dios. Vamos a orar y con esto terminamos. Padre, a veces no nos damos cuenta, Señor. Y el enemigo quiere, Señor, hablar a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. De tal modo, Señor, que hagamos la voluntad del diablo y no la voluntad de usted, Señor. Es tan sutil, Señor, el enemigo, que a veces perdemos la dirección, perdemos el sentido del oído y no identificamos quién está hablando, usted o el diablo. Pero Padre, usted nos ha dejado su palabra para que vayamos a ella y leamos y escudriñemos, porque en ella está la salvación y la vida eterna. Por eso ayúdanos, Señor, a no apartarnos de tu palabra, a no desobedecer de tu palabra. No queremos ser desechados, Señor. No queremos perder esa gracia que tú nos regalaste en la cruz del Calvario. Ahora, Padre, declaramos poder y autoridad en ti, en tu Espíritu, en tu palabra, Señor, y declaramos, Señor, que seremos obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. En este tiempo peligroso, Señor, podemos caer en desobediencia. Podemos apartarnos de tu palabra y desobedecer a tu voluntad. Por eso hoy, Señor, te pedimos que no permita usted tal cosa. Gobierna, Señor, nuestras vidas. Redarguye nuestros corazones, Señor. De tal modo que cuando venga el espíritu de desobediencia, Señor, tu Espíritu Santo nos dirija a toda verdad, a toda justicia, a toda obediencia a tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, te encarecemos, papá, que usted sea el que dirija nuestras pisadas. Mira, Padre, no queremos ser engañados, porque dice tu palabra que en estos últimos tiempos serán engañados aún, si fuere posible, a tus escogidos. Queremos ser obedientes y perseverar en tu camino hasta el fin, Señor. Que ya falta poco, mi Dios, porque tú vienes pronto. Pero ayúdanos, Señor, a no apartarnos en desobediencia a tu palabra. Hoy te lo pedimos, papá. Guárdanos en tu espíritu para que obedezcamos a tu palabra. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendiciones, hermano. La paz de Cristo sea con ustedes y que usted sea grandemente bendecido, y sobre todo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, habite en sus hogares, habite en sus corazones, en su vida, en su casa, con los suyos. Y nos vemos el domingo, primeramente Dios, si Dios lo permite. Amén. Dios los bendiga.